nada, buenos días. Buenos Eh, días, Payo, ¿qué tal? yo creo que nos deberíamos presentar. Soy Payo Piñeiro, soy de la empresa Trinco CPG y bueno, somos una empresa que nos dedicamos a la fabricación de resinas para pavimentos continuos, básicamente. Por mi parte, mi nombre es Livia Parra, soy técnico de especificación en la empresa Forrock, recientemente forma parte del grupo Saint-Gobain. Pues llevo ya 7 años en la empresa y nos dedicamos sobre todo a la fabricación de productos químicos en general para la construcción, no solo pavimentos continuos, también tenemos otros sistemas, pero hoy nos centraremos en los pavimentos continuos. Muy bien. Bueno, pues nada, estamos hablando, ¿no? Has dicho pavimentos continuos. ¿Qué definimos como pavimentos continuos? Yo creo que habrá que decirle a la audiencia un poco, definirles qué es eso, ¿no? Que aquí llamamos pavimento Sí, hoy continuo. nos queríamos centrar, ¿verdad? Nos queríamos centrar un poco en el enfoque del pavimento continuo hacia la visión de los arquitectos, ¿no? Para que Ujú. vean un poco qué soluciones tienen en el mercado, que a lo mejor, pues bueno, creo que tanto tú como yo somos arquitectos, ¿no, Payo? Sí. Mi formación es arquitecto, sí. Y bueno, yo creo que ambos tenemos una dilatada experiencia también en el tema de los pavimentos. Yo llevo 17 años en el tema de la venta técnica para pavimentos, o sea que, bueno, podemos hablar con conocimiento de causa. Sí, compartimos un poco esta visión, ¿no? De quizás el vocabulario, ¿no? Que utilizan los arquitectos a veces y las necesidades que tienen difieren un poco de las necesidades a nivel industrial, que es quizás Mm. donde más vemos este tipo de pavimentos o hacia, a lo mejor los arquitectos donde más creen que van enfocados. Y hoy queríamos acercarles un poco la visión más, pues bueno, no solo a nivel de requisitos pues a resistencias químicas, vamos, esas características que tiene el pavimento, que también tiene unas altas cualidades estéticas bueno, que quizás para el desarrollo de sus proyectos es importante, ¿no? Sí. A ver, si los pavimentos continuos los definimos como aquellos que son lisos, bueno, lisos, pueden ser también texturados, ¿no? Pero es un pavimento que es totalmente continuo sin juntas entre ellos, ¿no? A diferencia, pues lo que puede ser un parquet o lo que pueda ser un pavimento de cerámica, que eso sí que tienen juntas. Estos son grandes extensiones de superficie sin junta ninguna. Se utiliza mucho en industria porque son muy fáciles de limpiar, porque son impermeables y no les entra la porquería. Entonces, para industria sí están muy metidos, pero a la hora de hablar de edificación, pues los arquitectos no los tienen tanto en cuenta o simplemente piensan en un hormigón pulido, que también es un pavimento continuo, pero que un hormigón al final también va a necesitar sus cortes de retracción que van a hacer que en ese punto pues sea discontinuo, ¿no? Entonces, lo que comentabas, esas capacidades de tener un pavimento con muy buena apariencia estética y las ventajas de que también son fácilmente limpiables, pues para un edificio, la zona de, digamos, las áreas de que sean pues, comunes o incluso para una vivienda, pues también son posibles de utilizarse. Sí, a mí siempre, a veces cuando hablo con los arquitectos, cuando menciono los pavimentos de tipo continuo, me comentan, no, pero es que no busco que se parezca a lo mejor a un parking o a una industria. Y es verdad, ¿no? que son pavimentos que se emplean en Mm. estos sectores, pero que hoy en día hay una amplísima posibilidad de conseguir continuidad en los espacios con una calidad estética muy grande. Tenemos versatilidad de texturas, colores, ¿no? Diversos acabados que nos pueden hacer
singular nuestro espacio, ¿no? y poder volcar en ellos las características que el arquitecto está buscando, ¿no? Aparte de quedar luego un pavimento pues, con una facilidad de limpieza muy grande, con unas resistencias elevadas y bueno, que el arquitecto puede conseguir pues distintos, bueno, al final un poco lo que el acabado estético que busca. Sí, probablemente aparte de la parte industrial, el parking sea lo que un arquitecto pueda pensar que es donde se usa el pavimento continuo y que no sirve para una zona, digamos, noble de un edificio. Y ahí es donde, bueno, podemos aportar nosotros un poco con esta conversación o esta charla, pues esa visión de que el pavimento continuo no es solo para una zona en la que va a haber mucho desgaste, va a haber mucha suciedad y que necesitamos simplemente pues un acabado que no deje polvo o simplemente eso, ¿no? Que sí que pueda dar lugar a un acabado estético. ¿Qué opciones les podemos mencionar, por ejemplo, las distintas opciones que tienen, ¿no? En cuanto pueden tener pavimentos continuos de tipo cementoso, pavimentos continuos de resinas, ¿no? Donde pueden encontrar los epoxis, poliuretanos, poliuretano cemento. La variedad es amplia y un poco dependiendo de los requerimientos de cada proyecto, pues les podemos indicar uno u otro, ¿no? Hay factores. No solo tienen que tener en cuenta el tipo de proyecto, ¿no? Que si es un hotel, si es un centro comercial, si es un edificio residencial, sino también pues, qué condicionantes tiene, qué soporte tienen, qué es lo que un poco que buscan, ¿no? Si va a ser también un pavimento exterior, un pavimento interior. Y un poco por ahí también, bueno, pues que tienen diversas tipologías, ¿no? De pavimentos. Sí, lo que está claro, como has comentado, ¿no? Has hablado un poco de pues, diferentes naturalezas para esos pavimentos, ¿no? Pues pueden ser epoxi. Los epoxi suelen ser un poco más rígidos que un poliuretano, por ejemplo. El epoxi suele tener más resistencia química y, bueno, por eso se suele utilizar bastante el epoxi para, digamos, una zona más industrial, una zona donde pueda haber más derrames. Mientras que el poliuretano es un acabado que puede dar también lugar a una estética bastante buena, ¿no? Poliuretanos cementos nos iríamos a donde necesiten alta resistencia química, mecánica. Entonces, esos condicionantes que estás diciendo son los que te van a indicar un poco la naturaleza de la resina que vas a necesitar en cada zona. También, otra de las ventajas de un pavimento continuo, sobre todo en bases resinas, es que podemos colocar una resina diferente dependiendo de la zona en la que vayamos a necesitarla. Pues, si es una zona, pues yo que sé, un cuarto de calderas, por ejemplo, tendrá un tipo de resina que no tiene por qué ser la misma que se vaya a utilizar pues en el hall de entrada del hotel, por indicar un sitio de dónde utilizarlo, ¿no? Un sitio público de edificación. Después tendríamos, aparte de poder elegir el tipo de material con el que está hecho, tendríamos el tipo de forma de cómo se ejecuta, ¿no? Porque al final puedes tener un acabado liso, puedes tener un acabado texturado, puedes tener un acabado rugoso y eso dependerá de las necesidades que tengas de si tiene que ser antideslizante o no. ¿No? Si va a estar en un exterior, pues lo normal es que sea rugoso. Si va a estar en un interior seco, pues un liso es suficiente, ¿no? Sí, también habría que distinguir entre lo que llamamos a lo mejor revestimiento y lo que llamamos pavimento autonivelante. Al final el revestimiento estamos hablando de espesores inferiores al milímetro, ¿no? En torno a micras, que sí que nos marcarían los posibles desniveles que pueda tener soporte, pero a lo mejor eso para un cuarto de calderas que comentas pues es más que suficiente. Pero claro, si ya buscamos un acabado completamente liso, ya nos tendríamos que ir a espesores pues, ya mayores, a espesores a lo mejor en torno a 3 milímetros que podría tener un autonivelante y ahí pues sí que tenemos pues bueno, ya diversidad también
de acabado, si podemos meter árido o meter chips de colores o meter, pues bueno, lo que queramos beber en la resina y nos da, bueno, pues la continuidad lisa que buscamos. Sí, sí, al final el acabado estético te lo puede dar la propia resina, te lo puede dar un árido que vaya coloreado, te lo puede dar los chips de color, ¿no? que comentas. Puedes utilizar resinas transparentes que metas en medio cosas y aparezcan ahí en el suelo. Hasta hay pavimentos que pones un póster en el suelo y después encima le echas la resina transparente y te queda como si fuese pues, un dibujo en el suelo. O sea, bueno, las posibilidades estéticas son múltiples. Incluso se puede hacer mezclas de diferentes resinas para que hagan aguas o hagan diferentes dibujos en el suelo. Se puede hacer que hagas por partes y una parte la pongas de un color, otra parte la pongas de otro color, que al final te va a quedar la resina totalmente, digamos, el pavimento va a ser totalmente continuo, pero el aspecto es de que una zona tiene un color, otra zona tiene otro, y puedes hacer dibujos en ese suelo, ¿no? Pues, desde colocar un logotipo hasta, no sé, un montón de posibilidades. El abanico es muy, muy grande. Y como comentabas al principio, que los pavimentos continuos, estamos hablando de pavimentos sin juntas, ¿verdad? También habría que comentar que son pavimentos que van adheridos al soporte. Es decir, que no es como un pavimento de linóleo que a lo mejor también te da un acabado continuo, pero no van adheridos. Los pavimentos continuos sí que requieren de una preparación mecánica del soporte previa para, aunque sea abrir el poro de la superficie y que la resina penetre en el soporte, quedando un pavimento adherido al mismo. Bueno, en este sentido, pues la aplicación tiene que ser in situ, a diferencia de otros sistemas. Y bueno, es algo que también pues, que tienen que contemplar, ¿no? Esa preparación previa, pero también nos facilita, son pavimentos que nos facilita la aplicación sobre una diversidad muy amplia de soportes, no me atrevo a decir prácticamente sobre cualquiera, pero mientras cumpla con unas características de resistencias previas, ¿no? Pero es muy práctico para rehabilitación, no solo para obra nueva, porque al final pues te evitas esas labores de picado y desescombrado del pavimento anterior y si el soporte es bueno y está bien preparado, pues puedes aplicarlo directamente sobre el soporte existente. Sí, al final una preparación del soporte es básico para que funcione este tipo de pavimentos, porque lo que buscas es que esté totalmente adherido. Entonces, dependiendo de la naturaleza del soporte, también hay infinidad de imprimaciones. Se utiliza una imprimación diferente para diferentes tipos de soporte y podrás tener pues, desde anhidrita, morteros autonivelantes, hormigón, incluso madera, sin tener que retirar lo que hay debajo. Puedes aplicar un pavimento encima que la diferencia de cotas respecto a lo que tenías antes, pues van a ser lo que has indicado antes, ¿no? Pocos milímetros. Estaremos hablando de que 2-3 milímetros. Con 2-3 Sí. milímetros tendremos un pavimento nuevo y ese pavimento nuevo pues va a dar un acabado completamente diferente a la zona en la que estás sin tener que generar pues, un escombro ahí enorme pues repicando todo lo que tienes para volver a aplicar otra cosa, ¿no? Es una de las grandes ventajas que tiene. A la hora de rehabilitación, pues funciona bastante bien. Y después en tema de durabilidad, también este tipo de materiales, pues lo podríamos considerar que su vida útil es parecido a un parquet, ¿no? Un parquet cuando se raya, bueno, este pavimento, pues con el uso, un pavimento continuo de resinas, pues terminará rayándose. Y un parquet lo mismo, ¿no? Parquet cuando se raya, lo que haces un lijado superficial y vuelves a meterle un barniz por encima y tienes el parquet como si estuviese recién hecho de nuevo. Pues con una resina puedes hacer lo mismo. Le haces un lijado y lo único que tienes que cambiar es el top coating, que es la última capita, que son pocas micras, que es la que te va a renovar totalmente el aspecto. Entonces, a la hora de sostenibilidad, un pavimento que
dentro de 10 años, 20 años, lo único que tienes que hacer es un lijado y después hacer un repintado simplemente de la última capa, pues es mucho más económico que pues, tener que retirar todo ese pavimento de nuevo y volverlo a hacer, está claro. Está claro, sí, sí, al final, hoy en día que nos preocupa tanto la sostenibilidad, pues el hecho de poder ejecutar un pavimento con una durabilidad muy amplia, pues ni qué decir cabe las ventajas que tiene, ¿no? Además, también se está trabajando mucho en introducir materiales reciclados, ¿no? En los componentes también, pues esos áridos que mencionamos, pues esas fibras que vengan de materiales reciclados, pues ayuda, ¿no? También a mejorar la sostenibilidad. Sí, los Y pavimentos también, sí, bueno, lo que comentabas ahora, ¿no? De esa parte que viene reciclada, ¿no? Al final, el pavimento de resina no es solo resina, es resina que lleva una serie de cargas, lleva una serie de áridos. Esos áridos pueden ser perfectamente reciclados. Los chips pueden ser reciclados de plásticos. El árido puede ser reciclado de otro sitio. Claro, ahí es donde esa sostenibilidad se puede ver perfectamente, ¿no? sí, es donde pues al final los laboratorios más están trabajando y también en que cada vez tengan menos compuestos orgánicos volátiles. Bueno, pues todo lo que ayude a mejorar la sostenibilidad, pues ahí está presente también en los pavimentos continuos. Sí, en el tema de la resina también hay una serie de mejoras respecto a las resinas que había antiguamente, ¿no? Antiguamente las resinas llevaban mucho disolvente, hoy Y en que el día se aplicador, el buscan, pobre, lo pasa. claro, hoy en día se buscan resinas que sean pues de 100% sólidos, prácticamente sin disolvente, que sean en base a agua. Son resinas que al final tienen bajo olor y eso también redunda no solo para el ambiente, sino también para el aplicador. Y Sí, como, sí. y como comentabas también, ¿no? Quien tiene que aplicar este tipo de resinas tiene que ser alguien que tenga, digamos, una formación y una experiencia previa para poder hacer un pavimento continuo en base a resina que sea competente y con un buen acabado estético. Sí, eso es fundamental porque al final, aunque el producto sea bueno, si al final está aplicado por malas manos, pues al final el resultado no va a ser el esperado, ¿no? Bueno, pues va a ser un pavimento deficiente que se va a levantar o se va a desprender del soporte o, bueno, pues al final va a dar una solución inadecuada, ¿verdad? Si no está aplicado por un aplicador que conozca los sistemas y conozca lo que tiene que hacer. Sí, está claro. Al final el acabado también va a depender de la mano del propio aplicador. Si se hace un espolvoreo de árido para dejar una zona, pues digamos, rugosa, ese espolvoreo tiene que ser homogéneo, no puede quedar más árido en un sitio y menos árido en el otro. Eso depende de la mano del propio aplicador. Si Sí, que le pasas llame, le suene el teléfono y esté ahí, se entretenga ahí un rato. Claro. Después, un autonivelante también hay que desairearlo para que no te queden cráteres. Ese desairee hay que hacerlo en tiempo y en forma para que no te aparezcan después pues como una especie de texturado porque haya empezado a tirar la resina cuando le estás pasando el rollo de púas, ¿no? Pues ese tipo de cosas que en ejecución el aplicador pues las conoce evidentemente, pero que tenga experiencia siempre es bueno. Ahí está. Sí, un poco por lo que has comentado, ¿no? De quitar el aire ocluido, bueno, pues por introducirse un poco a los arquitectos, estos sistemas siempre bueno, primero se realiza la preparación mecánica del soporte, luego suelen llevar una imprimación previa, que también suele ser un tipo resina, luego ya lleva la capa base y algunos sistemas pues llevan lo que has nombrado también antes, una capa de Sellado. revestimiento, ¿no? Un sellado. Bueno, pues al final el pack del sistema es lo que nos hace lo que llamamos, ¿no? el pavimento continuo. Sí, es el que te da las prestaciones, ¿no? que Claro. buscas. Y luego lo de quitar el aire ocluido que comentabas, si durante la ejecución se suele pasar un rodillo de púas, ¿verdad? Que es lo que nos quita ese aire y evita que luego en el proceso de curado nos salgan pompas, que luego ya esas pompas sí que es muy difícil de solucionar una vez ha curado el producto. Entonces es fundamental que el aplicador conozca estas cosas
porque, bueno, pues parece una tontería, ¿no? Pasar el rodillo de púas, pues bueno, se me ha olvidado, no lo he pasado, y luego la patología que se nos presenta en el pavimento, pues la solución es bastante compleja, porque ya requiere volver a picar y volver a aplicar el producto de nuevo, ¿no? Sí, Entonces, o dar una mano de nuevo por encima, con lo cual es más consumo de producto, más consumo de claro, mano de obra y cambio de cotas, está claro. sí, sí, por eso que es fundamental al final contar con un aplicador, ¿no? Que Ujú. conozca los sistemas. Sí, bueno, un poco vamos a explicar también para que los arquitectos conozcan con las tres capas, ¿no?, habituales, que es la imprimación, la capa base y el sellado. La función de cada uno al final es la imprimación, lo que va a asegurarnos es la adherencia al soporte que tengamos y al mismo Ujú. tiempo nos lo sella para que no expulse aire del soporte si es un soporte poroso y nos limite a que haya menos, precisamente, esas burbujas o esas pompas dentro de la propia resina. Después, la siguiente mano ya sería pues, una capa base, que es la que nos va a dar pues, la resistencia, digamos, del pavimento a impactos, a fisuración que pueda haber en el soporte, a golpes, a temperatura. Eso es lo que nos va a dar esa resistencia. Y después el sellado es el que nos va a dar el acabado, ¿no? Pues la resistencia a desgaste sobre todo y el acabado estético. Por en medio puede haber pues, una serie de espolvoreos o no, dependiendo de cómo necesitemos el acabado, ¿no? El aspecto, Sí, si lo para que necesitamos se, más rugoso claro, o no. si lo necesitas rugoso, sobre la capa base va un espolvoreo de árido para dejarlo rugoso y después se sella. Si lo quieres totalmente liso, pues esa capa base es la que queda totalmente lisa, se utiliza un autonivelante y después lo único que se hace es darle un sellado pues para darle mejor resistencia a los rayos ultravioleta, por poner un ejemplo, o a desgaste para el uso que vaya a haber encima. Claro, eso de Y lo... Perdona, termina. no, por favor, por favor. No, lo que has comentado justo ahora de las radiaciones ultravioleta, que también es importante, sobre todo en la arquitectura, que a lo mejor en industria bueno, pues te da un poco más igual. Las radiaciones ultravioleta lo que hacen no modifican las resistencias del producto, pero sí su color, que tiende a amarillear, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor en una industria te está dando el sol y te da un poco igual, pero sí que es verdad que pues, en un centro comercial, en un hotel, que te quede una zona del pavimento amarillo, pues sí que sería un problema. Entonces, hay que elegir bien el sistema y ese recubrimiento final que sea resistente a las radiaciones ultravioleta para que no nos cambien y no nos modifiquen ese color. Sí, esas radiaciones ultravioleta que pueden venir desde una ventana en la que da el sol Sí, sí. hasta la iluminación porque tienes barras fluorescentes, que eso Mm, también emite radiación ultravioleta. Y después que se nota mucho con el paso del tiempo, si tienes algo que bloquea esa radiación ultravioleta encima, por poner un ejemplo, pues tengo un pavimento todo continuo, pero hay una zona en la que tengo una alfombra. Por poner ¿sabes? Algo que es una tontería, ¿no? Tengo una alfombra ahí. En el momento en que retira la alfombra, si ese pavimento no tiene resistencia a los rayos ultravioleta, la diferencia de color de donde estaba la alfombra a donde no estaba, pues va a ver ahí, se va a notar perfectamente dónde había estado ese elemento. vale. Quien dice una alfombra dice un mueble, dice las patas de una mesa que no se han movido en mucho tiempo o cualquier cosa de estas. E incluso si es un pavimento todo que no tiene nada encima, si hay zonas que dan a ventanas, en la zona de la ventana va a aparecer pues como una zona que cambia un poquito el tono, va a ser un cambio gradual en este caso y se va a notar pues donde le ha dado el sol y donde no. Si se utiliza un producto que sea resistente a los rayos ultravioleta, no tendremos ese problema. Sí, eso es. Y bueno, y así un poco también por que tengan en cuenta la humedad también podría ser un factor que Sí, tendrán que tener en cuenta antes de aplicar este tipo de soluciones, ¿verdad? El soporte debe tener una barrera pues sí, una membrana que impida la ascensión sí, capilar de la humedad. esto va un poco por las zonas en las que tengas una solera, ¿no? Que vas a Eso es. utilizar algo encima. Si tienes Porque la esa humedad es solera. uno de nuestros grandes enemigos, que al final
tienden a levantar el pavimento por mucho que hayas hecho una buena preparación mecánica del soporte y el pavimento haya quedado bien adherido a la larga. Si tenemos humedad ascendiendo, pues nos va a levantar el pavimento. Sí, esa presión de humedad lo que va a hacer es presionar a contrapresión, digamos, nuestro pavimento. Nuestro pavimento es una lámina que evita que la humedad salga para arriba y lo que va a hacer es presionarla en la zona desde abajo, y puede ocurrir que en algunas zonas la imprimación falle o lo que sea, o falle el propio soporte, que también puede ser, y nos levante el pavimento. Entonces, si es un pavimento flexible, lo que va a aparecer son como unas ampollitas, digamos, zonas que van a estar flojas y que tiene agua debajo. Y si es un pavimento rígido, pues lo que va a ocurrir es que esas ampollas al poco tiempo pues van a romper, van a soltar agua y se va a desescamar. Entonces ese desescame al final pues, te va a dejar zonas con agujeros que, bueno, estéticamente, aparte de funcionalmente, no lo son, estéticamente pues son horribles. Sí, al final es un quebradero de cabeza luego y no sabes por dónde ha venido. Y sí que es verdad que, bueno, pues sobre todo en rehabilitación deberíamos intentar conocer si existe una barrera o no, porque de no existir, pues sí que es verdad que luego hay imprimaciones que se pueden dar en el soporte para evitar que ocurra esto. Entonces, bueno, pues siempre es importante conocer un poco todos los condicionantes que tenemos para realmente buscar la solución más adecuada en cada caso, que al final pues no siempre es A, B o C, ¿no? Que bueno, pues dependiendo de eso hay distintas opciones en el mercado. Yo recomendaría siempre a un arquitecto, cuando quiera disponer un pavimento de este tipo, que consulte al fabricante, que nos consulte, a mí, a ti, a cualquier otro fabricante, que le va a orientar totalmente en cuál es la mejor opción para el problema concreto que tiene. Y después el arquitecto pues, también tendrá que indicar, pues yo lo que quiero es este acabado, el condicionante que tengo de partida es este, el soporte que tengo es este, pues un poco son los puntos a tener en cuenta, ¿no? ¿Para qué uso va a tener? ¿Qué tipo de soporte va a tener? Si va a haber o no humedad en el soporte. No solo durante la aplicación, que podemos utilizar una resina de imprimación pues, que sea tolerante con la humedad, sino durante la vida útil de ese pavimento, porque a lo mejor es tolerante con la humedad en ese momento la imprimación, pero no es durable en el tiempo, teniendo siempre una supresión. Habría que irse a lo mejor a otro tipo de imprimaciones. Como las imprimaciones tenemos muchas, cualquiera de los fabricantes tenemos un montón de imprimaciones, pues ahí sí que no hay problema en indicar pues, los problemas de inicio que tengo son estos para poder decidir cuál. Y después el tipo de resina y de acabado nos lo indicará el uso y si va a tener o no deformaciones ese soporte. Con deformaciones me refiero a no va a tener el mismo movimiento una solera, por ejemplo, que un forjado. Que un forjado por lo general suele tener más vibraciones que una solera. Entonces, pues bueno, pues a lo mejor un pavimento que sea pues algo elástico siempre es mejor que tener uno que sea muy rígido. Sí, correcto. Aquí pues es el técnico, ¿no? El que nos va a dar las pautas, ¿no? El que nos va a dar un poco todos esos condicionantes y bueno, está bien que se asesoren antes porque al final pues la variedad es, como comentábamos, es amplia y desde aquí hoy, desde la Asociación Española de Pavimentos Continuos, pues les hemos podido ofrecer unas pequeñas pinceladas, ¿no? De un poco todo lo que tienen que tener en cuenta, las variedades que hay, pero ya te digo, bueno, como comentamos, cada proyecto es único y bueno, para darle ese mimo, ¿no? que busca el arquitecto, pues siempre estamos para asesorarles y bueno, para poder dar la solución más adecuada. Sí, lo que necesitamos es adaptar el sistema de pavimento al proyecto, no al revés. Nosotros vamos a adaptar nuestro sistema de pavimento al proyecto que tenga el arquitecto. Totalmente, totalmente. Muy bien, Payo. No sé si nos queda algo más que comentar respecto de esto. Yo creo que ya hemos comentado un poco los puntos así principales, ¿no?
Y bueno, pues ya te digo, como cada proyecto es un mundo, siempre pueden surgir necesidades diversas y más puntuales que a lo mejor no hemos podido comentar aquí, pero bueno, yo creo que hemos dado una, bueno, pues Sí, creo que una visión así un poco rápida la hemos dado y unas líneas en las que más o menos pues un arquitecto pueda tener para poder pensar, bueno, pues a lo mejor un acabado estético en base resina o con pavimento continuo, pues me puede interesar para un sitio, una zona, una tienda, un hotel, una vivienda, sí, sí. una zona de una vivienda. Puedes hacer, pues yo qué sé, las zonas vivideras con una resina y otras zonas con otra zona. No sé, ahora se me ocurre que puedan decir, pues si puedo meter una resina en un cuarto de baño. Sí, Pues sí, sí, cocinas, baños, zonas húmedas sí, también, sin vamos. mayor problema, sin Sí, mayor problema. Zonas de instalaciones, el garaje, bueno, prácticamente podemos poner resinas en todos los lados. Lo único que hay que tener en cuenta es que van a ser unos pavimentos que son totalmente no absorbentes, son más o menos fáciles, son fáciles de limpiar, esto nos lo va a dar también en la rugosidad. Podemos jugar con la rugosidad desde un clase 0 hasta un clase 3, pasando por todo por en medio, pues dependiendo del tipo de acabado que se haga. Podemos hacerlos con un color o con varios colores. Podemos hacerlos con el árido coloreado y la resina transparente. Podemos hacerlo con chips de color, base coloreada, chips de color y después el sellado transparente. Podemos, bueno, las posibilidades son múltiples, son múltiples. Por incluso eso que como no sé, comentabas al principio, en vez de claro, lo que que no sea, se, un poste o... que no se piensen que le va a quedar el aspecto que le va a quedar como un parking. Que no se piensen eso, porque no va a ser eso. No va a ser eso. Las posibilidades son múltiples. El abanico es muy, muy abierto. Ujú. Muy bien. Pues no sé si hay algo más que comentar. Pues nada, creo que lo podríamos dejar aquí. Ha sido un placer hablar contigo, tener esta Igualmente, sí. charla y si vuelve a surgir oportunidad de tener otra charla de este estilo, pues nada, perfectamente encantado. Igualmente, Payo, un placer. Y nada, yo creo que más o menos hemos podido dejar algunos puntos claros y nada, en cualquier otro momento, pues volvemos a reunirnos. Muy bien, perfecto. Pues nada, Bueno, un saludo. muchas gracias a ti y a la PC, de la cual somos socios, para divulgar este tipo de eventos, ¿no? De, de diálogos en los cuales podemos mostrar a otra gente pues el conocimiento que tenemos como fabricantes y de estar con los aplicadores todos los días prácticamente.